Hola, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez un domingo más, estudiando la palabra de Dios y compartiéndola a través de este medio. En verdad ya quisiéramos tener cultos presenciales, pero por alguna razón no nos lo ha permitido Dios. Y hoy, este último domingo de septiembre, aquí estamos, compartiendo un poco de la palabra de Dios y aprovechando estos recursos que Dios nos permite tener para hacerlo. Hoy queremos seguir con nuestro plan de estudio para estos mensajes. Cómo ser feliz, cómo tener una macro bendición, cómo disfrutar de eso que Dios tiene preparado para nosotros. Recuerden que estamos viendo Mateo 5, donde algunos le llaman las bienaventuranzas, o lo que yo he llamado pasos para una macro bendición. Este es un mensaje que dio el Señor Jesucristo en una colección de mensajes, no es un gran sermón, sino es una colección de mensajes. Y el primer mensaje es hablar de esos pasos que Él propone que consideres para tener una macro bendición. Les decía que cuando Jesucristo vino, las personas tenían la idea de que para pertenecer al pueblo de Dios y para vivir las cosas que Dios tiene para los que son de su pueblo, tenían que hacerlo de cierta forma, que había caído en religiosidades, en hipocresías, en falsedades, en todas estas cosas que no esperaba Dios. Bueno, lo esperaba y lo planeaba, pero no era lo que Él deseaba para nosotros. Y entonces cuando viene Jesús, Él hace una nueva propuesta, o hace una corrección o una aclaración o una correcta interpretación de lo que Dios había pedido para su pueblo y que su pueblo no había entendido. Hemos visto dos. Una es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ahí hablamos un poquito de esa oportunidad de no pensar de los que aparentemente son débiles para el mundo como débiles, sino como verdaderos fortalecidos en el Señor, y sobre todo por la esperanza de aquella vida eterna donde no va a haber muerte, tristeza, llanto ni dolor. Ese era el énfasis, ¿no? Después vimos: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y hablamos un poco acerca de esta mansedumbre, de esta capacidad de poder entender la propuesta de Dios, de ser humildes delante de Dios, de ser prudentes delante de Dios, y poder entonces llegar a recibir, no por una obra meritoria, sino solo por su gracia, todas las promesas que Él ha hecho en ese caminar hacia la tierra prometida. Hoy vamos a hablar de la tercera. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay que pensar en este versículo de una forma un poquito diferente, porque de repente no nos dice mucho, nos ponemos a pensar y pues ¿qué querrá decir con esto? Y yo traté un poquito de entender en el idioma original, un poquito en algunos conceptos muy superficialmente, algunas cosas importantes que creo que nos van a ayudar a descubrir qué nos quiere proponer Jesús. Recuerden que en otras partes del Nuevo Testamento Jesús decía: miren, ustedes han oído que las cosas son de esta forma, pero resulta que no son así. En el reino de los cielos las cosas son diferentes. Las cosas totalmente cambian en el reino de los cielos. Y exactamente en este Sermón del Monte, en estas bienaventuranzas, aquí nos presenta Jesús esas propuestas correctas para los que formamos parte de su reino y los que Él ha estado invitando a formar parte de su reino. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a pensar. ¿Recuerdan bienaventurado? Macarios es la palabra bienaventurado en griego. Mac, de donde viene macro, y lo opuesto a macro es micro. ¿Quieres una micro bendición o quieres una macro bendición? Yo creo que
Todos queremos una macro bendición de Dios, ¿no? Esperamos esa macro bendición de Dios. Hambre y sed. ¿Qué es el hambre y la sed? Porque habla de tener hambre y sed. No habla nada más de querer, de desear, de a ver si se puede. No. Cuando tienes hambre, ¿qué tienes? ¿En qué estás pensando? ¿Tienes hambre y tienes que trabajar? ¿Tienes hambre y tienes que estudiar? ¿Tienes hambre? No puedes dejar de pensar por el hambre que tienes. Si tienes sed, hasta que no vas y tomas agua, no puedes dejar de pensar en el agua. Habla de una gran necesidad, pero ya, inmediata, algo que urge, porque no puedes hacer otra cosa porque estás pensando, ¿no? Y no es que tienes poquita hambre, es que en realidad tienes demasiada hambre y estás esperando satisfacer esa hambre, satisfacer esa sed, y lo que necesitas es que ya sea saciada esa necesidad. No habla de una simple necesidad, sino de una gran necesidad. Hambre y sed de justicia. Por ahí dice un dicho, ¿no? El que tiene hambre, pues piensa en pan. Exactamente. El que tiene esa gran necesidad, en ello está pensando. Porque tiene esa gran necesidad. Parece algo muy sencillo como una necesidad, pero aquí habla, ¿no? De una gran necesidad. ¿Cuántas veces no hemos tenido esa necesidad de justicia? Pero hambre y sed es algo más, es una muy grande necesidad de sed y de justicia. Vamos a pensar en la justicia. Me puse a investigar. En pocas palabras, el derecho romano tiene una definición muy sencilla, que no es la única, no es la más exhaustiva, sino es la que normalmente se usa cuando ponen a una mujer con los ojos vendados y aquí una balanza y otra así. ¿Todos recuerdan esa figura? Justicia es darle a cada quien lo que se merece. Más o menos, así, ¿no? Pero como que yo dije, bueno, pues está algo sencillito. Y me puse a investigar un poquitito más, no mucho. Y encontré algunas cositas en un artículo sobre derecho. Para hablar de justicia. Y me llamó mucho la atención desarrollar este pensamiento para poder entender qué nos quiere decir Dios con esto. Este estudio decía, miren, hay varios aspectos o áreas de la justicia. 7 más o menos. En particular definí este artículo y la octava equivocada, pero yo la quiero tomar como dice la Biblia. Número 1, la justicia distributiva. Ahí pueden ponerle en sus hojas, sus notas. Número 1, justicia distributiva. Decía este artículo. Es cuando se hace una distribución equitativa de modo que todos sean beneficiados. Distributiva. Justicia distributiva. Una distribución equitativa de modo que todos sean beneficiados. Se les da a todos según su esfuerzo o se les da a todos lo mismo independientemente de su esfuerzo, pero son beneficiados. Era justicia distributiva equitativa y justicia distributiva de igualdad. A todos se les da algo en lo que se beneficien. En la equitativa es según su esfuerzo y en la igualitaria o de igualdad es a todos los mismos independientemente de su esfuerzo. Esa es una de las formas de entender la justicia. La 2 es justicia restaurativa. Cuando a alguien se le ha ocasionado un daño, lo justo es que le sea restaurado ese daño. Que no simplemente diga, sí, perdón, sí, yo lo hice, yo le robé. No, tú le robaste, entonces tú le pagas. Tú dañaste esto, entonces tú lo reparas. No simplemente reconocer que se causó un daño, sino reparar el daño al que se le causó ese daño. Justicia procesal. Habla de procesos. Esa justicia dice que pues todas las personas deben ajustarse independientemente de lo que sean, de cómo sean, de lo que piensen, de todas estas cosas deben ajustarse a normas y reglas en un criterio imparcial. Ricos, pobres, mujeres, hombres, niños, todos, ciudadanos, no ciudadanos, visitantes, extranjeros, comerciantes, gobernantes,
en un criterio imparcial, todos tienen que sujetarse a normas y reglas. Justicia retributiva, la número 4. Distributiva, la 1. Restaurativa, la 2. Procesal, la 3. La 4, retributiva. Dice esta propuesta, o esta área de la justicia: trato igualitario significa que cada quien se le da lo que se merece, sea bueno o malo. Eso es retributiva, darle a cada quien lo que se merece, sea bueno o sea malo. 5. Justicia social. Mantener orden en la comunidad, reglas y sanciones, castigo ejemplar para que los demás de la sociedad puedan aprender, y como reciben los otros un castigo, para ellos cuidarse de no recibir ese castigo. Y también incluye una repartición equitativa de los bienes, todo lo que tiene que ser con la sociedad y bueno para la sociedad, no tanto para el individuo, sino para la sociedad. Hay una área que trabaja esa justicia social. Justicia moral, número 6. Justicia moral. Esta dice: lo más importante son los valores personales expresados en valores sociales. Es decir, lo que yo creo que es bueno para mí debe ser bueno para los demás. Si yo creo que para mí es bueno vivir tranquilamente, es ese valor, la tranquilidad de mi vida, de la salud, debe ser bueno también para los demás. Es la capacidad de poner en práctica lo justo. Para mí es bueno no robar, para los demás también tienes que ser bueno que no les roben. Para mí es bueno tener servicios de salud, para los demás también tiene que ser bueno tener servicios de salud. Esa es la justicia moral. Justicia número 7, filosófica. Es decir, esa propuesta dice: mientras más tengo conocimiento, más me preparo, más me capacito, más justo puedo llegar a ser. Porque de repente algunas personas hacen las cosas y dicen: es que no sabía que era malo. Y lo hacen sinceramente sin saber que era malo. En cambio dice: mientras más conoces, tú tienes 3 cosas que te ayudan a ser más justo: libertad, igualdad e independencia. Y esas 3 cosas las debe tener todo ser humano para que se pueda vivir una verdadera justicia. El ideal de la justicia a través de la filosofía es: toda persona debe ser libre, debe tener un trato igualitario y debe tener independencia de cualquier tipo. Y eso hace a cada persona lo mismo, y eso da un equilibrio en toda comunidad. 7. Pueden repasarlas después si les interesa, regresen el video y vayan viendo una por una, métanse por ahí al Google, a lo mejor ahí aparece algo, cosas de ese tipo, ¿no? Y venía una octava, muy mal, en el artículo que yo leí. Decía: justicia divina. La justicia divina dice: si tú cumples los 10 mandamientos, Dios te premia. Y si a ti te fallan los 10 mandamientos, Dios te castiga. Y entonces ahí, así nada más lo decía. Es aquella justicia en la que creen las personas, especialmente en el cristianismo, y ponía también las otras religiones, en donde Dios castiga a los que no hacen lo que Él les dice, y Dios premia a los que hacen lo que Él les dice. Y te pones a pensar: ¿esa es la justicia de Dios? ¿Premios y castigos? Cuando no entiendes la propuesta del reino de Dios, crees que esa es la justicia de Dios. Darle un castigo al que se lo merece y darle un premio al que logró obtenerlo con sus méritos. Pero después resulta que parece que no es así, porque hay personas muy malas que les va muy bien y hay personas muy buenas que les va mal. Y es que la justicia divina es más bien basada en la gracia y en la misericordia.
Pensemos en lo que les decía. Tan solo darle a cada quien lo que se merece. Si Dios nos diera nuestro merecido, ¿tendríamos vida? No, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Lo que el ser humano merece es muerte. Pero el regalo gratuito de Dios para los seres humanos es vida eterna en Cristo Jesús, y esto solo es por gracia. Ningún mérito la gana, ningún mérito la compra, ningún esfuerzo, ningún sacrificio, nada. Simplemente Dios decide por amor darnos su gracia y su misericordia. Esa es la justicia. Y de esa justicia hay que tener hambre. No en las otras justicias. Ojo por ojo, diente por diente. Mal entendido, no es permisiva, sino restrictiva. Ojo por ojo, diente por diente, no dice Dios, les doy permiso de que hagan esto. No. Dios dice, espérense, denme a mí la oportunidad de vengarme, pero como sé que no me obedecen, nada más no te pases. Si te hacen algo, solo que te retribuyan el daño que te hicieron. No, a mí más doble. Me rayaron tantito el carro, ahora me lo pintan todo. Cosas así, ¿no? Esa es la justicia que a veces pensamos. O cualquiera de las otras. Que sea un trato igualitario para todos, mismas oportunidades para todos, equitativo para todos, normas y reglas para la sociedad, porque lo mejor que tenemos que ser buenos ciudadanos, que si me causan un daño me lo reparen, y si no me lo causan, pues creo que yo pueda. Hay que mantener el orden, castigos ejemplares, premios ejemplares y cosas de ese tipo. Y creemos que eso es lo que se propone en el reino de los cielos, incluyendo, si te portas bien, Dios te premia, si te portas mal, Dios que te castiga, y hay que obtener las cosas por méritos. Alguna vez, hasta hablando de la gracia, yo les decía, es que todo es por gracia, y una persona decía, sí, pero no podemos salirnos de la gracia, sino tenemos que ganarnos esa gracia. Ya no es por gracia. Y pusimos un versículo en Romanos. Si es por gracia y por obras, ya no es por gracia, es por obras. O es por gracia sola y únicamente por gracia, o es por obras sola y únicamente por obras. La gracia es recibir de Dios lo que nadie se ha ganado, lo que nadie ha comprado, lo que nadie merece, sino solamente Dios lo da por amor. Hambre y sed de justicia, no desde mi perspectiva, no desde la perspectiva humana, en todas las áreas, y quizá haya muchísimas más divisiones, concepciones y profundidad en un estudio del derecho, de la justicia, pero que en realidad la propuesta de Dios es por gracia, solamente por gracia. Estamos vivos por gracia y misericordia de Dios. Los que han enfermado y han sanado y siguen vivos por gracia y misericordia de Dios. Los que no nos hemos contagiado por gracia y misericordia de Dios. Los que tienen trabajo, los que no lo tienen, los que han tenido para comer, los que no han tenido para comer, los que han vivido lo que han vivido, todo es por gracia y misericordia de Dios, y esa es la justicia de Dios, y de esa justicia hay que tener hambre y sed ya, y solo se puede lograr entendiendo la propuesta del reino de Dios. Los que tienen hambre y sed de justicia en el reino de Dios serán saciados de gracia y de misericordia, que esa es la justicia de Dios. Me llamó la atención esta palabra, saciar. Y me puse a investigar qué es saciar. Saciar no significa tener más, cada vez más. No. En el idioma original, saciar dice alimentarte correctamente y adecuadamente. Ni comer de más, ni comer de menos. Ni tomar de más, ni tomar de menos. El alimento que necesitas
no menos del que necesitas, no más del que necesitas, los líquidos que necesitas, no menos, no más, sino exactamente aquello que es lo adecuado, lo correcto y lo que hace que tú tengas resueltas tus necesidades, satisfechos tus deseos, pero en la medida exacta, correcta y precisa de gracia y misericordia de Dios. Pareciera como que dice uno, sí, qué tacaño es Dios, de a poquito. No sé si entiendas esto. La medida correcta y necesaria de gracia y misericordia de Dios es algo tremendo. No es limitante. La medida correcta y necesaria de la gracia de Dios es todo es por gracia. La medida correcta y necesaria de la misericordia de Dios es Dios, cuánta misericordia. Aún en medio de problemas, de pruebas, de enfermedad, aún en medio de fallecimientos, como tanto se ha vivido en estos días, la gracia y la misericordia de Dios, ahí están, en la medida justa, exacta, correcta, necesaria para cada quien. Y hay que tener hambre y sed de justicia, no de mi justicia, no de la justicia humana, no de la justicia de una sociedad, de un gobierno, de un sistema, sino de la justicia de Dios expresada en su reino. La gracia, dice la Biblia, salva. Cualquier justicia, no. La gracia va más allá de cualquier justicia. Y de esa justicia hay que tener hambre. De esa justicia que tiene misericordia. De esa justicia que busca que la palabra de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios sea una realidad en nuestras vidas y en la vida de todos los que están a nuestro alrededor. ¿Qué te parece? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de acuerdo a la propuesta de Dios, porque ellos serán saciados, recibirán la medida justa, correcta y necesaria de esa gracia. Pensemos en esto y sigamos viendo pasos para ser felices, bienaventurados o tener una macro bendición. Seguimos viéndonos. Dios les bendiga. Gracias.